Muy buenas noches. Buenas noches, señores alumnos. Por favor, las indicaciones de costumbre antes de iniciar cualquier evento, se les va a agradecer, por favor, se sirvan poner sus equipos celulares en modo vibrador o, de ser posible, apagarlos con la finalidad de evitar inconvenientes durante el desarrollo del evento de esta noche. Muy buenas noches, estimados alumnos. La Facultad de Derecho de nuestra Universidad San Martín de Porres les da la más cordial bienvenida en esta ocasión con la finalidad de llevarse a cabo la tercera jornada de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Miguel Huerta Barrón, en representación del doctor Felipe Villavicencio, presidente del Centro de Estudios de Derecho Penal, y se encuentra acompañado por el doctor Segundo Márquez Cisneros, expositor de esta noche, y por la señorita Magali López, coordinadora del Centro de Estudios de Derecho Penal. A fin de iniciar la jornada de esta noche, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Miguel Huerta Barrón, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Señores, tengan ustedes buenas noches. A nombre del Centro de Estudios de Derecho Penal y del doctor Felipe Villavicencio, que es el que preside este centro, les doy la cordial bienvenida a esta segunda jornada, segunda sesión de la tercera jornada de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El día de hoy vamos a abordar dos temas, como ustedes tienen ahí señalado en el programa, que es el tema de los delitos de peligro abstracto y el tema de prisión preventiva. El primer tema, lo de delitos de peligro abstracto, va a estar a cargo del doctor Segundo Márquez Cisneros. El doctor Segundo Márquez Cisneros es egresado de la Universidad de Piura, ha hecho estudios de magíster en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica, igualmente ha realizado estudios de máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas en la Universidad de Pompeu Fabra. Luego ha hecho también estudios como investigador en la Universidad de Bonn y un doctorado nuevamente en la Universidad de Pompeu Fabra. Él va a tener a su cargo la primera exposición, que es sobre el tema de los delitos de peligro abstracto. El doctor va a tener 45 minutos aproximadamente para el desarrollo de su ponencia y durante el desarrollo de su ponencia, como él les va a señalar, va a permitir la intervención de ustedes para algunas aclaraciones o precisiones que estimen conveniente sobre el tema que va a abordar. Entonces, les agradecería que por favor demos la bienvenida al doctor Segundo Márquez Cisneros, que va a tener a su cargo esta primera ponencia sobre delitos de peligro abstracto. Bien, antes que todo quiero agradecer a Magali y al doctor Huertas por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Bien, el tema que abordaré el día de hoy está referido a la legitimidad de los delitos de riesgo abstracto. Muy bien, yo siempre he dicho, y antes de empezar, como ya lo ha dicho el doctor Huertas, permito la intervención de cualquier persona a lo largo de la exposición porque la idea es que ustedes entiendan, ¿de acuerdo? Puede suceder que quizás algún concepto básico no se haya explicado de manera adecuada, entonces yo no tengo inconveniente en volverlo a explicar para que luego la continuación de la exposición pues quede clara para ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, yo siempre he dicho que para entender una conducta, y los delitos de riesgo abstracto son conductas, necesitamos entender primero el contexto. Y el contexto de la sociedad actual en el derecho penal es la sociedad del riesgo. Se habla de moderno derecho penal. Y moderno derecho penal en este caso yo lo he puesto entre comillas precisamente porque este término es un poco peyorativo. Es decir, con el término moderno derecho penal se quiere establecer una oposición al tradicional derecho penal. El moderno derecho penal es opuesto al tradicional derecho penal.
Y el tradicional derecho penal es el derecho penal de lesión. ¿De acuerdo? Es el derecho penal de lesión. Yo siempre pongo este ejemplo que es muy gráfico. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, pues el promotor de este colegio pues tenía un vehículo. Y este vehículo, el marcador de la velocidad, pues tenía del 0 al 20. ¿No? O sea, tenía 0, 1, 2, 3 hasta el 20. Y los vehículos de ahora no tienen toda la numeración del 0 al 260, al 300, ¿de acuerdo? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la sociedad actual es una sociedad caracterizada por los cambios vertiginosos de la tecnología. Ahora mismo en Europa, y lo comentaba antes de empezar la ponencia con el doctor Serna, se están tipificando los delitos de conducción a velocidad excesiva y se tipifican como delitos de riesgo abstracto. La pregunta que aquí cabe formularse es si tenía sentido, por ejemplo, hace 80 años, cuando se fabricó este vehículo de este promotor de mi colegio, regular un delito de conducción a velocidad excesiva. La respuesta obviamente es no. No tenía sentido regular un delito de conducción a velocidad excesiva hace 80 años, porque hace 80 años la ciencia no se había desarrollado, la tecnología tampoco. El derecho penal, en la medida que está llamado a regir en sociedad, tiene que adecuarse a estos cambios de la sociedad. No tenía entonces sentido estudiar delitos de peligro abstracto hace 80 años, porque hace 80 años no se regulaban los delitos de peligro abstracto. ¿De acuerdo? Entonces, para comprender la naturaleza, el sentido de los delitos de riesgo abstracto, necesitamos ubicarnos en el contexto. Como ya les he dicho, la sociedad actual es una sociedad de riesgo, una sociedad caracterizada básicamente por los avances de la tecnología, pero también una sociedad que está atemorizada. Una sociedad que está atemorizada. Si nosotros encendemos la televisión nos podemos dar cuenta fácilmente de ello. También lo conversaba con el doctor Huertas, pues ahora hay una pugna a nivel de gabinete, ¿no?, respecto de este hecho que se ha producido, lamentable, hace unos cuantos días respecto de la explosión de una granada y que le ha quitado la vida a un efectivo policial. Claro, hay algún ministro que ha considerado que esto debe ser terrorismo, ¿no? Y últimamente se están dando también una serie de campañas que lo único que muestran es que la sociedad está atemorizada. Esta campaña pues de Chapa tu choro, ¿no? Entonces, todas estas campañas lo que nos indican es que la sociedad está atemorizada. ¿Es un miedo autónomo? ¿Es un miedo que parte de la propia sociedad? Parecería que no, porque definitivamente, aunque los medios de comunicación tienen el poder de fijar las agendas, tampoco se parte de datos irreales. O sea, hay un aumento de la criminalidad en nuestro país y a partir de esto, pues la sociedad se encuentra atemorizada. Y muchas de estas figuras que se prevén a partir de este temor son delitos de riesgo abstracto. Por ejemplo, el artículo 317, me parece, del Código Penal, que regula la asociación ilícita para delinquir, eso es un delito de riesgo abstracto. Entonces, ¿cómo entendemos que el legislador haya tipificado la asociación ilícita para delinquir? O muchas manifestaciones de crimen organizado que son delitos de riesgo abstracto. A partir de este temor, como la sociedad está atemorizada, entonces el legislador no espera a que se lesionen los bienes jurídicos, sino lo que hace el legislador es adelanta la barrera de protección, de tal manera que intervenga el derecho penal no cuando se lesiona el bien jurídico, sino cuando éste ya puede ser lesionado precisamente porque hay un comportamiento que se dirige a esa lesión. Bueno, ya les he dicho que la sociedad está atemorizada. Claro, la pregunta que surge también aquí es si es que ese temor se corresponde con la realidad. Probablemente yo tenga una sociedad atemorizada en grado 5, pero debería estar atemorizada en grado 3. ¿Qué es lo que está pasando? Y es aquí donde adquieren relevancia la función, el rol de los medios de comunicación. Y digo que hay que determinar o hay que tomar con pinzas en todo caso si es que este temor de la sociedad peruana corresponde con la realidad. Porque hace unos meses el profesor Gino Costa, exministro del Interior, publicó un libro bastante interesante respecto de el temor, por así decirlo, de los latinoamericanos. Y resulta que el Perú, los peruanos somos los más temerosos del continente, ¿no? Inclusive por encima de Honduras, ¿no?, que tiene una tasa de criminalidad mucho más elevada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
¿Por qué es que parecería, repito, parecería que este temor no se corresponde con la realidad? Parecería. Claro, estas demandas colectivas de inseguridad, la sociedad las traslada al legislador. El legislador efectivamente las acoge. ¿Debe acogerlas? En principio sí, en principio debe acogerlas porque es representante del pueblo, y en la medida que es representante del pueblo elegido por voto popular, pues tiene que atender esas demandas. Claro, la pregunta es si debe atenderlas con derecho penal. No se discute que deba atenderlas, lo que se discute es si esas demandas colectivas de la ciudadanía deben ser atendidas con derecho penal. Hay que tener en cuenta que esas demandas pueden no necesariamente ser, no necesariamente pueden estar encaminadas a exigir una intervención a nivel legislativo. Probablemente estas demandas, probablemente este temor de la ciudadanía, y se ve también en los noticieros. Normalmente el debate surge entre ¿es el Ministerio Público o es el Poder Judicial el responsable de todo esto, ¿no? Entonces parecería que las demandas colectivas no están dirigidas a a que el legislador reaccione, sino que a que reaccione el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero entonces, ¿por qué derecho penal? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de estas demandas colectivas que pueden estar dirigidas no al legislador, sino al Ministerio Público y al Poder Judicial, el legislador las acoge? ¿A qué se debe esto? Lo comentaba también con el profesor Huertas. El derecho penal da muchos votos. El derecho penal da bastantes votos. Entonces, ante una sociedad que está amedrentada, ante una sociedad atemorizada, el legislador lo que quiere hacer es, bueno, ganarse algunos votos. Si luego resulta que la medida penal, que la intervención penal no es eficaz, no genera los resultados esperados, bueno, pues ya ganó algunos votos. Hay que tener en cuenta que en política la respuesta tardía es ineficiencia. Entonces el legislador tiene que reaccionar pronto. Y si reacciona pronto con el mecanismo más fuerte que todavía ahora tenemos, que es el derecho penal, entonces el legislador queda bastante bien. En la sociedad de riesgo, la sociedad actual, la finalidad del derecho penal entonces es distinta. Anteriormente, les decía, el derecho penal reaccionaba ante una lesión. Dado que estamos en una sociedad de riesgo, la finalidad del derecho penal ha variado. Ya no se espera a que exista una lesión de un bien jurídico determinado, sino que se adelanta la barrera de protección de tal manera que se activa el mecanismo de persecución penal cuando inclusive el bien jurídico es puesto en riesgo. De todos modos, es evidente que el derecho penal no puede quedar al margen de esta sociedad, de estos riesgos, porque entonces se petrificaría. No tendría sentido o no sería coherente una protección penal, por ejemplo, de la vida, si es que solamente se tipificasen los delitos de homicidio. Si yo quiero proteger de manera coherente la vida, entonces tengo que adelantar la barrera de protección y, por ejemplo, tipificar también delitos medioambientales. El término moderno, como ya les había señalado al inicio, lo que busca es generar una oposición con ese derecho penal tradicional, con ese derecho penal que reaccionaba ante lesiones. Este derecho penal, entonces, moderno, evoca algo ilegítimo con relación al tradicional. El tradicional respetaba todos esos principios que nosotros conocemos. El moderno derecho penal respeta esos principios. Los delitos de peligro abstracto, que en principio se entienden que contravienen el principio de lesividad, la garantía de lesividad, ¿son entonces ilegítimos? Ya les he señalado que el derecho penal actual reacciona no ante las lesiones, sino que adelanta la barrera de protección de tal manera que interviene cuando hay un peligro para los bienes jurídicos. En este contexto de inseguridad, entonces las demandas colectivas frente a esta, el legislador lo que hace es reaccionar y adelantar las barreras de protección. El legislador entonces cada vez ve en el derecho penal el mecanismo para resolver problemas sociales. ¿Cuál es el concepto de peligro? ¿Cuál es el concepto de peligro? Bueno, el concepto de peligro es extrapenal. El concepto de peligro no es propio del derecho penal. El concepto de peligro lo extraemos de fuera del derecho penal.
son muchas las situaciones fuera del derecho penal en que concurre riesgo. Pues transitar por una vía desolada a altas horas de la noche, una chica pues anémica que quede en estado de gestación también supone un riesgo para su vida, qué sé yo. Son muchas las situaciones de peligro, pero todas esas situaciones de peligro tienen dos características. La primera característica es que el peligro hace referencia a algo dañoso para la persona que está hablando. O sea, no puede haber peligro, por ejemplo, si es que yo compro un guachito de lotería, ¿no? O sea, no existe el peligro de que yo me gane la lotería. ¿Por qué? Porque el peligro evoca siempre algo dañoso para la persona que está hablando. Pero el segundo elemento del peligro es la inseguridad. Si yo estoy seguro, por ejemplo, que al disparar una pistola la bala va a caer a la persona, entonces ya no hay peligro, porque estoy seguro. Y si estoy seguro de que no va a caer la bala, entonces tampoco hay peligro. El concepto de peligro entonces está vinculado con la inseguridad. Ese concepto de peligro, que es extrapenal, el derecho penal lo que hace es lo recoge en su ámbito y lo adapta a sus necesidades político-criminales. Como ya les había dicho, de ese concepto de peligro se derivan dos características: algo negativo para el hablante y la incertidumbre. Lo que hace el derecho penal es adaptar ese concepto cotidiano a sus necesidades político-criminales. Es bastante complicado encontrar un concepto uniforme de peligro en el derecho penal. Y es complicado porque el peligro en el derecho penal no solo concurre en los delitos de peligro en sentido estricto, sino que el peligro también está en la tentativa, en las causas de justificación e inclusive en los delitos de resultado. ¿Por qué? Porque antes del resultado lo que existe es peligro. El peligro es un concepto transitorio o transitivo, ¿de acuerdo? Desde que sale la bala del cañón de la pistola hasta antes de llegar a la cabeza de la persona. Eso es peligro. Cuando la bala cae a la cabeza de la persona, eso ya es una lesión. Entonces, si tenemos en cuenta que el peligro concurre en muchas instituciones del derecho penal, se entenderá que es bastante difícil encontrar un concepto que englobe a todas esas manifestaciones de peligro en el derecho penal. Además, esta dificultad, claro está, se ve agravada por el hecho de que el peligro es un concepto transitorio, ya lo acabo de señalar, pero además porque estamos nosotros acostumbrados a tener algo físico. ¿De acuerdo? Entonces, parecería que lo que no vemos no existe. Y en la medida que el peligro no se ve a diferencia de una lesión, entonces es más complicado obtener un concepto único o uniforme de peligro. Otra de las características del peligro en el derecho penal es que es un concepto valorativo. ¿Por qué un concepto valorativo? Porque al derecho penal no le interesa todas las situaciones de peligro. Conducir un vehículo es peligroso, pero claro, eso es un riesgo socialmente permitido, socialmente tolerado. Lo que se reprime es la conducción en estado de ebriedad en el caso peruano. Ahora, no toda conducción en estado de ebriedad, determinadas conducciones en estado de ebriedad. Por eso es que el peligro, repito, en el derecho penal es un concepto valorativo. ¿Por qué? Porque atendiendo a los principios del derecho penal, mínima intervención, lesividad y todos estos principios que ustedes conocen, entonces no todo peligro, ¿de acuerdo? No toda conducta peligrosa, aunque ponga en riesgo un bien jurídico, le interesa al derecho penal. En atención al principio de lesividad y fragmentariedad, solo ingresan al ámbito del derecho penal aquellos riesgos no insignificantes. Ya les he dicho que el peligro, el concepto de peligro es extrapenal, ¿de acuerdo? Es un concepto que proviene de la vida cotidiana y lo que hace el derecho penal es lo incluye dentro de sus contornos y lo adapta a sus necesidades político-criminales. Entonces, en derecho penal, el peligro se define como una probabilidad de lesionar un bien jurídico penal, donde el grado de probabilidad para convertir el peligro en penalmente relevante, según los principios que ya les he mencionado, no ha de ser insignificante. Obviamente esa probabilidad que supone el peligro, en abstracto no se puede determinar. ¿Y por qué no se puede determinar en abstracto? Porque la probabilidad, que no posibilidad, una cosa es posibilidad y otra cosa es probabilidad, es relativa. Toda probabilidad depende de una serie de factores, de una serie de circunstancias. Por ejemplo, y es probabilidad porque la probabilidad es un concepto graduable a diferencia de la posibilidad.
¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas personas que dicen el peligro es la posibilidad. No, no es la posibilidad, es la probabilidad. La probabilidad es un concepto graduable. Por ejemplo, ya les he dicho, conducir un vehículo genera una probabilidad, genera un riesgo. Conducir un vehículo genera ya de por sí riesgo. Pero si yo lo conduzco en estado de ebriedad, entonces el riesgo es mayor. La probabilidad es mayor entonces. Si además de conducir en estado de ebriedad lo hago en la noche, entonces una mayor probabilidad todavía. Y si es en la noche y en una zona escolar, mayor probabilidad todavía de generar una lesión. Entonces, el concepto de probabilidad lo que nos permite es graduar. ¿Por qué? Porque la probabilidad es relativa. Depende de una serie de factores. Si yo agrego un factor, entonces aumento la probabilidad. Y si yo quito factores, disminuyo la probabilidad o puedo alterar inclusive el sentido de la conclusión. Como ya les decía también, aunque cualquier probabilidad de lesión convierte la conducta en peligrosa, esa conducta solo interesa al derecho penal si a partir de esas variables, si a partir de esos datos que le vamos incorporando, se le atribuye un no insignificante grado de probabilidad de lesión. ¿No? Y aquí les pongo el ejemplo, ¿no? Así quien conduce temerariamente por una finca cerrada al tráfico y sin nadie a sus alrededores, no es probable que lesione. Pero si lo hace en una vía pública, es probable que lesione. Si lo hace en una vía pública en estado de ebriedad, más probable que lesione. Entonces la probabilidad admite graduación y por eso el concepto que se adhiere o que se apareja al peligro no es la posibilidad, sino la probabilidad. Como la probabilidad es relativa, que es lo que les he mencionado, depende de datos, depende de factores, de elementos que le vamos agregando, entonces admite graduación a diferencia de la posibilidad que es absoluta y por lo tanto no es graduable. Esto se ve inclusive en el lenguaje. En el lenguaje nosotros no decimos es más posible, es más probable. Es posible o no es posible, pero la posibilidad no admite graduación. Inclusive hasta lo improbable es posible. Inclusive hasta lo improbable es posible. Obviamente en derecho penal esa graduación, es decir, esa probabilidad de ninguna manera puede ser numérica. ¿Y por qué? Porque en el derecho penal los grados de probabilidad no se establecen recurriendo a números. ¿De acuerdo? En la tentativa, donde existe peligro, en la conducción en estado de ebriedad, donde existe peligro, no se establece 50% de probabilidad de lesionar a alguien. La probabilidad, entonces, en el derecho penal recurre a conceptos plásticos. Ya les he mencionado anteriormente, cuando hablaba de qué conductas interesan al derecho penal, interesan las conductas que generan un riesgo no insignificante. Este concepto no insignificante es un concepto plástico, no es un concepto numérico. ¿Por qué? Ya les he dicho, en el derecho penal los conceptos numéricos no tienen rendimiento y por eso es que no se utilizan en derecho penal conceptos numéricos. La probabilidad en derecho penal más bien es de tipo comparativo. Es decir, en el caso de la conducción en estado de ebriedad, si yo conduzco en estado de ebriedad, es más probable que lesione la vida que si no conduzco en estado de ebriedad. Pero no se puede decir que cuando conduzco en estado de ebriedad genera un 50 o 60 o 70% de probabilidad. ¿Por qué? Porque en derecho penal no se utilizan conceptos numéricos. Los delitos de peligro, entonces. Los delitos de peligro son las acciones que el ordenamiento jurídico prevé y de la que es probable que pudiera resultar lesionado el correspondiente objeto material, no siendo necesario que esa lesión se verifique en la realidad. Bueno, en estricto, lo que se lesiona o pone en peligro es el objeto material. El bien jurídico, en la medida que es un ente ideal, no puede ser lesionado ni puesto en riesgo. Lo que se lesiona son esos objetos materiales que encarnan o que materialicen al bien jurídico. ¿Por qué es importante esa definición de peligro? Ya les he señalado que el concepto de peligro en el derecho penal hace referencia a la probabilidad de lesionar un objeto material. Claro, al exigir que la lesión sea probable, garantiza la exclusión del castigo de todas aquellas conductas que no impliquen esa probabilidad. Ya les he dicho, el concepto de peligro en el derecho penal es valorativo. No todo peligro interesa al derecho penal. Interesa el peligro que supera un determinado nivel. Interesa el peligro que va más allá del riesgo jurídicamente tolerado. Como ya les había adelantado, los conceptos que aquí se utilizan y que hay que tener bastante claros es el bien jurídico y el objeto de la acción.
no se lesiona ni el bien jurídico ni se pone en riesgo el bien jurídico. Lo que se lesiona y pone en riesgo es el objeto de la acción, que es sobre lo que recae la conducta delictiva. ¿Cuáles son las clases o los tipos de delitos de peligro, de riesgo? Bueno, son muchas las clasificaciones, inminente, remoto, etcétera, pero la que aquí nos interesa es la clásica, que es la que distingue entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto, según que el peligro forme parte del tipo o éste omite referirse al riesgo. Aquí es donde viene lo cuestionable o la parte central de esta ponencia. Yo coloco allí la mayoría de la doctrina, es lo que pongo en ambas clasificaciones de los delitos de peligro. Hago referencia a la doctrina tradicional. ¿Por qué? Porque es que tradicionalmente se entienden mal los delitos de peligro. La doctrina tradicional, o la mayoría de la doctrina, lo que dice es que los delitos de peligro concreto son aquellos en los que la exigencia del peligro para un bien jurídico determinado viene contenida en el texto del tipo. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de que el peligro venga contenido en el tipo? O sea, en el texto, en la literalidad. Si el peligro viene contenido en el texto, en la literalidad, el juez entonces estará obligado a demostrarlo en el caso concreto. Esa sería la consecuencia. Y los delitos de riesgo abstracto, o de peligro abstracto, que es lo que dice la doctrina tradicional, que se caracterizan porque el peligro para los bienes jurídicos protegidos no se menciona en el tenor, en la literalidad, en el texto, sino que constituye el motivo para la creación de este. A diferencia del peligro concreto, la consecuencia será que no se precisa constatar que en el caso concreto la acción es peligrosa. Los delitos de peligro abstracto, a diferencia entonces de los delitos de peligro concreto, responden a la estructura de mera actividad. ¿Y por qué? Porque el tipo se realiza cuando se ejecuta una conducta que de por sí ya es peligrosa ex ante. Habrá que tener en cuenta también cuál es el concepto de resultado que se maneje. Claro está, si por resultado entiendo que es una modificación del mundo externo, entonces en los delitos de peligro abstracto no habrá resultado. Pero si yo el resultado lo considero como una modificación de circunstancias o de condiciones de seguridad, obviamente el delito de peligro abstracto sí será un delito de resultado. Pero repito, habrá que tener en cuenta cuál es el concepto, habrá que partir de cuál es el concepto de resultado que manejemos. Muy bien. Ya les he mencionado que mientras la doctrina tradicional lo que señala es que los delitos de peligro abstracto los delitos de peligro concreto se caracterizan porque el peligro viene exigido en la norma penal, a diferencia de los delitos de peligro abstracto que no contiene la norma penal referencia alguna al peligro. Claro, la diferencia no está a nivel de bienes jurídicos. Es decir, el peligro abstracto del peligro concreto no se diferencia porque en el peligro concreto se haga referencia a bienes jurídicos y en el peligro abstracto no se diga nada sobre los bienes jurídicos. La diferencia está a nivel de sujeto pasivo. Y es aquí donde viene el problema de la doctrina tradicional. ¿Por qué? Porque, repito, la doctrina tradicional lo que entiende es que los delitos de riesgo abstracto serían ilegítimos en la medida que, como no se exige que en el caso concreto concurra un peligro, entonces el juez al imponer una condena estaría imponiendo una condena ilegítima. ¿Por qué? Porque los delitos de riesgo abstracto, según esta doctrina tradicional, no exigen el peligro en el caso concreto. La diferencia está a nivel de sujetos pasivos. ¿Por qué está la diferencia a nivel de sujetos pasivos? En ambos casos, tanto en el peligro abstracto como en el peligro concreto, ha de haber peligro. No es que en el peligro concreto hay más probabilidad o mayor probabilidad de lesión que en el peligro abstracto. En ambos tipos de delitos hay peligro y pueden darse las mismas probabilidades de lesionar el bien jurídico. La diferencia está a nivel de sujetos pasivos. No sé si ustedes tengan algún tipo de experiencia práctica, pero ¿qué es lo que pasa? La tentativa es un delito de peligro concreto. ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo un proceso penal por tentativa de homicidio y no identifico a la persona?
¿Puedo condenar a esa persona, al procesado, por no haber identificado yo al sujeto pasivo de la tentativa de homicidio? La tentativa de homicidio, repito, es un delito de peligro concreto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Repito, la diferencia no está a nivel de bienes jurídicos, ni la diferencia está a nivel de grados de probabilidad de lesión. Un típico delito de peligro concreto, repito, es la tentativa, y un típico delito de peligro abstracto es la conducción en estado de ebriedad. ¿Es que acaso cuando conduce a alguien en estado de ebriedad es más probable que mate a alguien que cuando se dispara a la cabeza? Si yo conduzco en estado de ebriedad con una alta tasa de alcohol, probablemente haya mayor probabilidad de matar a alguien que cuando le disparo a alguien a la cabeza a una distancia bastante grande. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia no está a nivel de grados de probabilidad, ni está a nivel de que en uno existe peligro y en otro no. Porque si en el delito de riesgo abstracto no hubiese peligro, entonces estaríamos tipificando un delito de peligro sin peligro. Entonces la doctrina tradicional confunde estos conceptos. Y los confunde porque, repito, señala que en el delito de riesgo abstracto no se exige un peligro para el bien jurídico. Y a partir de esto, entonces cuestiona, establece básicamente 3 críticas a los delitos de riesgo abstracto. Antes de empezar a estos cuestionamientos, no había terminado de establecer la diferencia entre el peligro concreto y el peligro abstracto. Les decía que la diferencia está a nivel del sujeto pasivo. Está referida al titular del bien jurídico. Les había planteado el caso de si es que yo podía legítimamente imponer una condena en el caso de tentativa de homicidio si es que no identifico al sujeto pasivo. Y si es que puedo imponer válidamente una condena en el caso de conducción en estado de ebriedad si es que no identifico con nombres y apellidos al sujeto pasivo. ¿Puedo hacer eso? En el caso de la tentativa, yo no puedo condenar por tentativa de homicidio si es que no sé quién es el sujeto pasivo, con nombres y apellidos. En cambio, en el delito de conducción en estado de ebriedad, yo puedo imponer válidamente una condena aun cuando no sepa quién se me cruzó cuando yo iba conduciendo en estado de ebriedad. ¿Y por qué? Porque la diferencia entre riesgo concreto y riesgo abstracto está a nivel, repito, de sujetos pasivos. En el peligro concreto, necesariamente tengo que identificar a una persona con nombres y apellidos para que pueda imponer válidamente una condena. En cambio, en el delito de peligro abstracto no es necesario. Entonces la diferencia, repito, no está a nivel de grados de probabilidad. No es que en el peligro concreto el peligro exista y en el peligro abstracto el peligro no exista. En ambos casos el peligro es real. Lo que sucede es que en el peligro abstracto no se me exige que yo identifique que el peligro se materializó en una persona con nombre y apellido. La diferencia está que en el peligro concreto el sujeto pasivo es individual y en el peligro abstracto el sujeto pasivo es una pluralidad indeterminada. Y es una pluralidad indeterminada inclusive ex post, porque todos los delitos, los de lesión y los de peligro, son indeterminados en cuanto al sujeto pasivo ex ante. Si nosotros leemos el Código Penal, no señala allí quién es el sujeto pasivo. Ex ante el sujeto pasivo es indeterminado, pero en los delitos de peligro abstracto el sujeto pasivo es indeterminado inclusive ex post. En la conducción en estado de ebriedad, entonces, yo puedo válidamente imponer una condena aun cuando no sepa que Juan, que Pepito, que María fueron los que se me cruzaron. O puede que ni siquiera se me hayan cruzado. Pero riesgo tiene que haber. No para una persona, repito, con nombre y apellido, pero riesgo tiene que haber. O sea, no se puede decir que el peligro abstracto es peligro irreal y que el peligro concreto es peligro real. No, no se puede decir esto. En ambos casos el peligro es real. Ya faltaría condenar por un delito de peligro abstracto cuando no hay peligro en el caso concreto. Se ha de comprobar en el caso concreto que hubo un riesgo, pero claro, no es necesario que ese riesgo se compruebe en una persona individual. Será suficiente la peligrosidad para una pluralidad indeterminada de sujetos. Entonces, claro, como la doctrina tradicional malinterpreta los delitos de riesgo abstracto, y lo que señala es que en los delitos de riesgo abstracto no se exige en el caso concreto un peligro, entonces cuestiona la legitimidad de los delitos de riesgo abstracto. Como ustedes saben, para que un delito sea tal, para que un delito sea delito, debe de cumplir 2 requisitos, la antijuricidad material y la formal.
La formal, pues, es la contradicción de un hecho con el derecho, es decir, aquella conducta que va contra lo que señala el Código Penal, ¿de acuerdo? Y la antijuridicidad material lo que exige, es que la conducta suponga una lesión o una puesta en peligro, siquiera abstracto, para el bien jurídico penal. En buena cuenta, esto es el concepto de lesividad, el principio de lesividad. Entonces, para la doctrina tradicional, en la medida que los delitos de riesgo abstracto, en el caso concreto, no suponen un riesgo, los delitos de peligro abstracto para la doctrina tradicional supondrían vulnerar el principio de lesividad u ofensividad. Claro, según todas estas definiciones que acabo de establecer, que acabo de dar, claro, el problema de los delitos de riesgo abstracto sería lo que ya les he mencionado, la ausencia de antijuridicidad material en algunos casos, dado que se castigarían supuestos en los que se desecha toda referencia a la peligrosidad concreta de la conducta. La primera duda entonces está referida, repito, al principio de lesividad o a la exigencia de un contenido material de antijuridicidad. 3 críticas entonces son las que se formulan contra los delitos de riesgo abstracto, que están en conexión, claro está. La primera crítica que se estructura o que se dirige a partir de la definición tradicional de riesgo abstracto es que, claro, los delitos de riesgo abstracto irían contra los principios del derecho penal, en concreto el principio de lesividad. ¿Y por qué? Porque en el caso concreto, y una vez más, según la teoría tradicional, estos delitos se configurarían sin que en el caso concreto sea necesario verificar un riesgo. Ya he explicado que el riesgo no es necesario para una persona con nombre y apellido, pero sí es necesario un riesgo para una pluralidad. Esto es lo que no entiende la doctrina tradicional. La segunda crítica que se dirige contra los delitos de riesgo abstracto estaría referida a que se deteriora, tal y como lo entiende la doctrina tradicional, esa definición, a partir de esa definición se deteriora la distinción entre ilícito penal e ilícito administrativo. ¿Por qué? Porque el ilícito administrativo se configura de forma automática. Siguiendo con el caso de las conducciones en estado de ebriedad, ¿cómo se configura la infracción administrativa de conducir en estado de ebriedad? Solamente con la superación de la tasa de alcohol. Nada más. ¿Por qué? Porque es automático. No es necesario que en el caso concreto yo haya verificado la puesta en riesgo de una pluralidad indeterminada de sujetos. Entonces, si para la doctrina tradicional el delito de peligro abstracto se configura sin que sea necesario en el caso concreto demostrar la peligrosidad, entonces la lógica del derecho penal y del derecho administrativo sería exactamente la misma. Es decir, según la doctrina tradicional, el delito de peligro abstracto, el ilícito penal, se configuraría sin necesidad de verificar en el caso concreto la puesta en riesgo de un objeto material. La tercera crítica que se dirige contra los delitos de riesgo abstracto está referida a la labor de interpretación de los órganos jurisdiccionales. ¿Y por qué? Porque, una vez más, a partir de la definición tradicional de delitos de riesgo abstracto, si estos se configuran sin necesidad que en el caso concreto se haya verificado una puesta en riesgo, entonces los órganos jurisdiccionales ya nada tendrían que valorar. Nada tendrían que valorar porque el peligro lo habría ya valorado el legislador al momento de crear la norma. Ya no sería necesario en el caso concreto realizar un juicio de lesividad. ¿Por qué? Porque el legislador valoró la situación como peligrosa antes de, cuando criminalizó el comportamiento. Bastaría entonces para criminalizar el comportamiento únicamente constatar la realización formal de la conducta de la misma manera como en el caso del ilícito administrativo. La conducción, el delito de conducción en estado de ebriedad no se configura únicamente cuando se supera la tasa de alcohol. Hay otros elementos que se tienen que corroborar a partir del principio de lesividad, que haya sido una vía pública, que se conduzca un vehículo, etcétera, etcétera. O sea, son varios los elementos típicos del delito de conducción en estado de ebriedad, de manera que no se configura de forma automática. ¿Son legítimos entonces los delitos de riesgo abstracto? El derecho penal en realidad lo que busca son efectivamente evitar resultados, pero los resultados, claro, no se pueden tipificar en un código penal, ¿de acuerdo? Lo que se tipifican son los comportamientos. Claro está que cuando previene comportamientos se evita en última instancia resultados, pero lo que se puede prevenir son comportamientos.
¿Es legítimo entonces tipificar un comportamiento de riesgo abstracto? Sí, sí es legítimo tipificar un delito de peligro abstracto. ¿Y por qué? Porque en el momento de realización de la conducta, esa conducta ya es idónea para lesionar. Y en la medida que es idónea para lesionar, en la medida que, claro está, satisfechos los presupuestos de la conducta típica, una vez más, sigo con el ejemplo de la conducción en estado de ebriedad. Si se conduce en estado de ebriedad en una vía pública, un vehículo motorizado, se satisfacen de esa manera los presupuestos de la conducta prevista en el ordenamiento jurídico, y esa conducta genera un riesgo. Cuando se realiza esa conducta es riesgosa, genera un riesgo para los bienes jurídicos. Y por lo tanto, es válido criminalizar en ese momento. No se puede decir entonces que los delitos de riesgo abstracto suponen un adelantamiento ilegítimo de las barreras de protección porque en los delitos de riesgo abstracto no hay peligro. Claro que hay peligro. Repito, la diferencia con el peligro concreto es que en el peligro concreto ese peligro en el peligro abstracto, perdón, ese peligro no se ha de individualizar en persona con nombre y apellido, pero de que hay un riesgo, claro que hay. Lo relevante entonces para criminalizar una conducta es su lesividad efectiva, es decir, delito de lesión, o potencial. Y los delitos de riesgo abstracto tienen este último requisito. Son potencialmente lesivos al momento en que se realizan, y por eso es que es válida su criminalización. Cuando una conducta se realiza y satisface los requisitos que la hacen típica, es peligrosa. Entonces, de esa manera se satisface el requisito de antijuricidad material y no solo formal. Repito, en la medida que los delitos de riesgo abstracto cumplen, satisfacen esa exigencia de peligrosidad objetiva al momento en que se realizan, entonces es válida su criminalización. Los delitos de riesgo abstracto, en consecuencia, satisfacen el requisito de la antijuricidad material y no meramente formal. En los delitos de peligro abstracto, entonces, la acción no se prohíbe por expresar una desobediencia con el derecho. O sea, no se prohíben porque satisface meramente el requisito de antijuricidad formal, sino porque tienen capacidad real para lesionar un objeto material. Y en la medida que tienen capacidad real para lesionar un objeto material, su criminalización es legítima. Por eso es que los delitos de riesgo abstracto se adaptan a los principios del derecho penal, a la antijuricidad material y no meramente formal. Repito, los delitos de riesgo abstracto suponen una posibilidad real de lesionar un bien jurídico, y como suponen una posibilidad real de lesionar un bien jurídico, entonces su criminalización es perfectamente legítima. Que si no se produce resultado, pues no es relevante. No es relevante, ¿por qué? Porque ya les he dicho, el derecho penal lo que busca es prevenir comportamientos. El resultado es una cuestión de azar. Si se produce o no, es cuestión de suerte. Y el derecho penal no puede hacer depender una condena de la buena o mala suerte de la persona, del procesado. El núcleo entonces de lo prohibido, el núcleo de los delitos, lo que hace que una conducta sea delictiva es que ex ante aparezca como peligrosa, independientemente del resultado. Es decir, que al momento de llevarse a cabo tenga ya un direccionamiento a lesionar un bien jurídico, aunque luego esa lesión no se produzca. ¿Cómo entonces debe entenderse esa no exigencia de peligro en el tipo? Porque ya hemos señalado al inicio que la doctrina tradicional lo que señala es que como el peligro en el delito de riesgo abstracto no se incluye en el tipo, entonces no es necesario o no sería necesario, según esta doctrina tradicional, constatar en el caso concreto un peligro real para el bien jurídico. Ya hemos dicho que la no exigencia de peligro más que al bien jurídico está referida al sujeto pasivo. Pero peligro, una vez más, y esto tiene que quedar claro, ha de haber. No se puede sancionar por un delito de peligro abstracto si en el caso concreto no hay peligro. Tiene que haber peligro para que la condena sea legítima. Como ya les he señalado, no es necesario que el riesgo se concrete en persona alguna. Por eso es que en la situación concreta puede faltar el peligro, para la persona concreta. Pero tiene que constatarse un peligro para una pluralidad indeterminada de individuos. Si no se constata una peligrosidad para una pluralidad indeterminada de individuos, entonces claro que en ese caso no se podrá sancionar. Pero repito, el delito de peligro abstracto es un delito de peligro real. Aunque no sea necesario
comprobar en el caso concreto el peligro para una persona concreta, sí es necesario acreditar el peligro, repito, para una víctima potencial indeterminada. Por eso es que el juez sí tiene que probar la peligrosidad. Que no para una persona individual, sí, no para una persona individual, pero sí para una pluralidad indeterminada. En conclusión, los delitos de peligro abstracto son delitos de peligro real. ¿De acuerdo? Y con esto ya finalizo, porque los delitos de peligro abstracto, otra denominación que se le atribuye son delitos de peligro presunto. Y claro, lo presunto es algo que no es real. Yo ya he señalado que el concepto de peligro es un concepto valorativo. Solo se puede valorar lo que existe. Si el peligro abstracto es parte del peligro, luego no puedo decir yo que el peligro abstracto es peligro presunto, porque lo presunto no existe y el concepto de peligro es valorativo, es decir, tiene que existir necesariamente el peligro para luego poderlo valorar. Entonces, como los delitos de peligro abstracto son delitos de riesgo real, no pueden considerarse delitos de peligro presunto. El deslinde terminológico entonces sería desechar toda denominación que evoque una irrealidad del peligro abstracto. Una vez más, el peligro abstracto es un peligro real, es un peligro legítimo, y por eso cuando se tipifican los comportamientos bajo esa técnica legislativa no supone un adelantamiento ilegítimo de las barreras de protección. Bueno, eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes, y si tienen alguna pregunta me la formulan. Buenas noches a todos. Realmente ha sido una importante ponencia la realizada por el doctor Segundo Márquez Cisneros sobre los delitos de peligro abstracto. A continuación se dará inicio a la cuarta conferencia a cargo del doctor Roberto Cáceres Julca, quien desarrollará de manera clara la prisión preventiva como medida coercitiva de naturaleza personal. El doctor Cáceres es abogado por nuestra Casa de Estudios, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorado también en nuestra Casa de Estudios, la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente es abogado asociado del estudio Villavicencio, Mesa y Rivero. Recibamos pues con fuertes aplausos al doctor Cáceres. Muy buenas noches con todos los presentes. Doctor Huertas, muy buenas noches. Agradeciendo su gentil invitación al doctor presente, a la señorita coordinadora y a ustedes, todos ustedes, por el interés que han tenido justamente en este tema que tiene coyunturalmente mucha trascendencia. Señores, la actual situación que vimos hace que en los medios se suele plantear los temas como criminalidad organizada, como detención de personas, como sanción de personas adelantadas, ¿sí?, bajo el esquema de que toda persona que comete un delito debe pagar cuando menos un cierto tiempo en cárcel. Sin embargo, para aquellos que estudiamos el derecho, que conocemos el derecho, la relación entre una persona que comete un delito y su internamiento en cárcel pública sin sentencia firme se relaciona a través de la institución de la prisión preventiva. La prisión preventiva es como tal una medida de coerción cuya finalidad esencial es restringir la libertad personal. En ese contexto, lo trascendente justamente es analizar y diferenciar los patrones que nosotros a través de la doctrina y la jurisprudencia hemos encontrado y desvincularlo de aquellos marcos fácticos que entiende la sociedad como debe ser restringida la libertad de una persona que comete un delito. En ese contexto, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que las medidas de coerción en general y la prisión preventiva en particular es una medida restrictiva de la libertad. Pero no es cualquier medida restrictiva de la libertad, sino es una, o mejor dicho, es la de mayor gravedad que existe en nuestro ordenamiento procesal penal. Tal es así que
el propio código la establece como una medida excepcional. Y justamente la naturaleza excepcional de la prisión preventiva radica en la restricción no solamente del derecho a la libertad personal, sino de derechos conexos con ella. Por ejemplo, en el caso de la libertad del trabajo, la salud, entre otras, que no solamente se relacionan con una persona del procesado, sino con su entorno familiar. Pues al privar a una persona de libertad, no solo se priva de su interrelación con la sociedad, sino con sus seres más queridos. En ese contexto, lo primero que tenemos que tomar en consideración es lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de una medida de coerción? Primero, el objetivo de una medida de coerción en general y de la prisión preventiva en particular es garantizar los fines del proceso. Tal vez es un concepto abstracto y merece, por tanto, explicarlo en mayor detalle. La finalidad que tiene en estricto es evitar el riesgo de frustración. Esto es, que el proceso, como tal, sufra algún tipo de dilación, ya sea como producto de la actividad del imputado o investigado en contra de actos concretos de investigación o como producto de la posible fuga, es decir, la sustracción del imputado al proceso, lo que conllevaría claramente el retraso del proceso y la decisión final. Como ven, la finalidad de la prisión preventiva es, en estricto, evitar riesgos de frustración. Pero esos riesgos de frustración están relacionados en el ámbito objetivo, a su vez, con los riesgos de peligrosidad del imputado. Se trata, en estricto, de un aspecto subjetivo que tiene que ver más con las condiciones personales del imputado. Cada persona, como tal, es diferente de la otra y en ese contexto, cada procesado tiene un riesgo concreto que lo diferencia de cualquier otro. Veamos con más detalle estas situaciones. Decíamos que, en estricto, la prisión preventiva como medida de coerción lo que busca es justamente proteger al proceso de aquellas actividades que pueda realizar el imputado o que pueda realizar terceras personas vinculadas al imputado que pongan en peligro el normal desarrollo del proceso. Por ejemplo, ya indicamos la actividad probatoria, declaración de testigos, de peritos, recabación de documentos, etc. O la actividad que pueda realizar el propio procesado en la eventualidad que decida sustraerse de la acción de la justicia o esconderse o fugarse. Ambas situaciones, como ven, alteran sustancialmente el proceso. En ese contexto, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que para establecer en qué casos corresponde prisión preventiva, se ha identificado lo que se denominan presupuestos materiales. Los presupuestos materiales están establecidos en el artículo 281 y siguientes del Código Procesal Penal y en buena cuenta indican aquellos aspectos que deben presentarse en una situación concreta para decir que corresponde aplicar prisión preventiva. Por ejemplo, el peligro procesal, en el cual se engloba lo que es peligro de fuga y peligro de entorpecimiento, lo encontramos en el artículo 269 y 270. Entremos a desarrollar cada uno de ellos. El primer elemento que debe tomarse en consideración a la hora de analizar si corresponde o no aplicar la prisión preventiva es justamente la imputación penal o fomus commissio delicti. Quería hacer una breve pausa a efectos de cederle el uso de la palabra a la señorita coordinadora. En este momento vamos a proceder a hacer la entrega de la certificación por su participación en calidad de expositor al doctor Segundo Márquez Cisneros. Por favor, doctor Miguel Huerta. Sí. A nombre del Centro de Estudio de Derecho Penal, tengo el honor de poder entregar este reconocimiento al doctor Segundo Márquez Cisneros por la ponencia que nos ha brindado sobre los delitos de peligro abstracto y la aclaración muy interesante sobre la concepción dentro del derecho penal tradicional y el moderno derecho penal, que ha sido muy ilustrativo, creo, para todos nosotros, para atender la problemática de estos delitos. Muchas gracias y muy amable por su atención.
El doctor en este momento va a proceder a retirarse por temas de urgencia. Agradecemos mucho su participación. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de delitos de peligro abstracto? Ha quedado todo muy claro. ¿Sí? Todos lo saben. Perfecto. Muchas gracias. Doctor, disculpe la interrupción. Decíamos que para analizar la prisión preventiva, mejor dicho, si corresponde aplicar la prisión preventiva, es necesario establecer la concurrencia de lo que se denominan los presupuestos materiales de la prisión preventiva. El primer presupuesto material se denomina, ¿sí?, imputación penal o fomus comissi delicti, que en materia civil se suele denominar fomus bonis juris o apariencia del derecho, pero que en materia penal la interrelación entre imputación penal lo que hace es afirmar la calidad que tiene que tener un delito, y no cualquier delito, un delito grave, perseguible de oficio, a efectos de que pueda ser sujeto justamente de una primera evaluación. Cuando hablamos de la imputación penal, nos referimos que se trata de un hecho afirmado por el Ministerio Público en una disposición de formalización de la investigación preparatoria, presupuesto estrictamente necesario, sin el cual no puede solicitarse prisión preventiva. Es importante hacer mención que el fomus comissi delicti, en buena cuenta, significa la imputación de un hecho de contenido delictivo, pero no cualquier hecho de contenido delictivo, un hecho de contenido delictivo grave. Recordemos que el presupuesto de la prisión preventiva es que la pena tenga más de 4 años. Por tanto, no cualquier delito se inserta en este primer presupuesto. Es importante en este contexto hacer mención que ya el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la resolución administrativa 325 del año 2011, circular de prisión preventiva, estableció que cuando hablamos de una imputación penal, en buena cuenta lo que se requiere en esta primera fase de proceso que se llama investigación preparatoria es justamente una calificación aproximativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en buena cuenta, si hablamos del contexto de la investigación preparatoria, que el delito o el tipo penal por el cual se investiga a esta persona y por la cual se le pretendería imponer o solicitar una prisión preventiva, ¿sí?, no debe ser el necesariamente definitivo que luego va a ser objeto de acusación y de enjuiciamiento penal. Esto es, cabe la posibilidad de que exista una variación entre lo que se investiga a nivel de investigación en el tipo penal e investigación preparatoria y lo que finalmente puede ser objeto de acusación y enjuiciamiento. Lo que sí debe quedar claro es que el hecho que se configura en la investigación preparatoria debe ser el mismo de la acusación y el enjuiciamiento. Luego, es importante señalar que la imputación penal no es una imputación abstracta, es una imputación que, como establece el artículo 280 y 268, requiere que existan fundados y graves elementos de convicción. Justamente quiero abordar ese punto. Cuando dice fundados, se refiere a que el Ministerio Público en la investigación preparatoria ha recabado un conjunto de elementos de prueba que acreditan la verosimilitud del delito que imputa. Es más, y dice no solamente fundados, sino utiliza el término graves. Cuando utiliza el término graves, lo que hace es darle o imprimirle mayor carácter de profundidad justamente a esos elementos de prueba. Ergo, si quieren verlo de otra manera, no bastaría que el Ministerio Público afirme desde una perspectiva cualitativa la existencia de meros indicios, sino que requiere que existan elementos de prueba, documentos, pericias, declaraciones, videos, actas, en general, información que sea de carácter tangible que permita afirmar preliminarmente, cuando menos, la existencia del delito.
Es así como deben tomarse en consideración los términos fundados y graves. También es importante mencionar que si bien es posible admitir la existencia de indicios, entendidos estos como datos que giran alrededor del hecho central, estos indicios per se no son suficientes para solicitar una prisión preventiva. Si lo vemos de otro modo, los indicios sí pueden contribuir a los otros elementos de prueba, dígase testimoniales, dígase documentos, dígase pericias, pero por sí mismos los indicios son insuficientes para configurar los términos fundados y graves elementos de convicción. El primer elemento, como hemos visto, que es la imputación, implica, sintetizándola, tres componentes. Primero, una imputación penal en términos delictivos, un delito grave. Segundo, que ese delito esté mínimamente corroborado, ya sea con elementos de prueba o indicios concurrentes. Esos indicios y elementos de prueba sí, tienen que tener dos cualidades. Una es que sean fundados y otra que sean graves. Graves atendiendo a la especial calidad de los mismos. El segundo presupuesto a analizar, que se configura dentro de lo que en la práctica se ha venido llamando peligro procesal, son condiciones de carácter objetivo y subjetivo que recaen tanto sobre la persona del imputado como de las circunstancias propias del caso en concreto. Veamos así. Cuando hablamos del peligro procesal, tenemos que referirnos a dos ámbitos concretos. Uno se denomina el peligro de obstaculización y el otro el riesgo de obstaculización o frustración. Peligro de obstaculización. Si nosotros recabamos el concepto obstaculización y le hacemos una analogía, entendemos que obstaculizar implica impedir que se avance en las investigaciones. ¿Qué actos podrían, desde la perspectiva de una persona que está investigada por un delito, comprender esa circunstancia? Aquellos actos que busquen ya sea retrasar la investigación, ya sea evitar el descubrimiento de fuentes o medios de investigación, o busquen alterar o destruir o modificar cualquier elemento o medio de prueba que tenga carácter incriminador. En ese contexto se debe entender el peligro de obstaculización o de frustración. Pero los riesgos de frustración básicamente son aquellos que se materializan en el curso del proceso y como tal pueden presentarse en cualquier ámbito del mismo, ya sea que hablamos de la investigación preparatoria, ya sea que hablamos de la fase intermedia o ya sea que hablemos del juicio oral. También es claro que no puede pensarse que el riesgo es el mismo a lo largo de todo el proceso. El riesgo va fluctuando, va cambiando. Y para ser más precisos, el riesgo es más intenso a nivel de la investigación preparatoria. Y va modulándose o va, mejor dicho, perdiendo consistencia a medida que va avanzando el proceso. Fase intermedia o juicio oral. Y la razón es bastante sencilla. Pues es en la investigación preparatoria en donde el Ministerio Público busca recabar la mayor cantidad de información. Por tanto, si se agota esa actividad preparatoria en la investigación preparatoria y se presenta o se puede presentar, ¿sí?, actos contrarios a los elementos de prueba actuados en investigación preparatoria, ¿sí?, el riesgo de que estos se pierdan son menores o son nulos. De ahí la importancia de señalar que los riesgos para el proceso normalmente se manifiestan en la investigación preparatoria. Lo que en buena cuenta tampoco significa que eventualmente no puedan darse en otra fase del proceso. Es importante, cuando analizamos el riesgo procesal, hacer una diferencia entre lo que es posible y lo que es probable. Cuando el Ministerio Público plantea o solicita prisión preventiva, lo hace
sobre una proyección de una conducta futura que va a cometer ese imputado. Por ejemplo, si el riesgo es que fugue, entonces lo que el Ministerio Público hace es una proyección de una conducta o de la conducta que va a asumir esta persona a futuro sobre la base de los antecedentes que tiene en el caso concreto y de la conducta que ha asumido a lo largo de la investigación. Como ven, es una proyección de cómo se va a comportar una persona. Y ahí justamente el límite entre lo posible y lo probable. Lo posible es justo el conjunto de opciones que maneja el imputado en relación a generar un riesgo de frustración. Y lo probable es el conjunto de circunstancias que se presentan que puedan devenir justamente en la afirmación o no de ese peligro de obstaculización. Eso nos lleva justamente al siguiente análisis. Para afirmar la existencia de peligro procesal, en principio, lo que bastaría establecer es la probabilidad de una conducta futura. Esto es, si la persona va a generar un riesgo de fuga o un riesgo de entorpecimiento de la actividad probatoria. Cuando se ve justamente este presupuesto procesal, que es la frustración procesal, debe entenderse como un presupuesto de carácter objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque se requiere identificar, en el caso concreto, de qué riesgo específico se habla. Por ejemplo, si lo que se afirma es que el imputado, ¿sí?, ante una pena grave, se sustraerá de la acción de la justicia y fugará, pues esa afirmación requiere tener componentes que la sustenten. Por ejemplo, que esa persona no tiene en el contexto concreto ningún vínculo que lo una con su entorno. No tiene arraigo, no tiene trabajo. O viceversa, ¿sí?, tiene familia, tiene conocidos fuera del país que lo puedan acoger. Como ven, son elementos que van a permitir darle forma justamente al peligro. Y como decíamos, el peligro también se relaciona con el tiempo. A medida que transcurre el proceso penal, el riesgo de que la persona obstruya la actividad probatoria o fugue disminuye. Y ello tiene lógica desde la perspectiva de que a medida de que más actos procesales se realicen en el proceso, mientras más sea la actividad del propio procesado a favor de sus intereses, mayor se afirma su persistencia a permanecer en el proceso. Eso es importante, porque la circular de prisión preventiva, por ejemplo, en el párrafo 3º del considerando 3º, establece que el factor temporal adquiere singular relevancia en la fase inicial, pues es en la fase inicial donde se da la búsqueda de datos inexistentes. Situación que ya no sucede, por ejemplo, en la fase intermedia, en donde ya todos los hechos están afirmados y en donde la actividad probatoria o es nula o es mínima. En ese contexto, ¿sí?, la Directiva de Prisión Preventiva concluye en este punto concreto. Han de valorarse de forma más individualizada las circunstancias personales del imputado y los del caso concreto que se hayan conocido durante el proceso. Si se percatan, la circular centra su atención en las circunstancias personales del imputado. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿y qué son circunstancias personales del imputado? En buena cuenta, son el conjunto de condiciones que hacen único a esa persona en relación a ese proceso. Por ejemplo, la relación que tenga esa persona con su entorno, la relación que tenga esa persona con otras personas que se encuentren procesados en la misma causa, la relación que tenga esa persona con la víctima o su capacidad, por ejemplo, para interactuar con elementos o medios de prueba. En síntesis,
hasta este punto. No basta en abstracto, ¿sí?, en afirmar la posibilidad de una conducta futura de una persona. Se requiere identificar en un análisis específico qué acto puede realizar esta persona, ¿sí?, desde la perspectiva de sus circunstancias personales. Ahora bien, viendo el peligro procesal en una forma abstracta, corresponde verlo de manera específica. Decíamos, los presupuestos específicos de riesgo de frustración son los presupuestos objetivos y los presupuestos subjetivos. Dentro de los presupuestos objetivos tenemos lo primero, que es la capacidad que tiene esa persona para generar un riesgo de frustración. Véanlo así. Toda persona tiene capacidades específicas que lo diferencian de cualquier otra. Por ejemplo, algunos pueden ser mejores en derecho penal, derecho civil, derecho procesal penal, etc. Pero si llevamos esas diferencias a las conductas, también podemos establecer diferencias, en el sentido de que cada persona tiene capacidades que le permitan interrelacionarse, por ejemplo, con las fuentes o los medios de prueba. Es ahí donde debemos centrarnos, porque no toda persona que se encuentra procesado en una causa tiene la capacidad de alterar medios o fuentes de prueba o elementos de prueba o generar un riesgo de fuga, por ejemplo. Esas circunstancias deben valorarse en relación a cada uno de los procesados. Y eso nos lleva justamente a lo siguiente, que la circular de prisión preventiva, a la que estamos nuevamente mencionando, indica de forma específica que lo importante, o mejor dicho, lo relevante en el análisis es la disposición del imputado para acceder a las fuentes y medios de prueba de investigación y ocultarlos, destruirlos o manipularlos. Esto último tiene trascendencia desde la perspectiva de los riesgos de frustración en el ámbito objetivo, pues no toda persona tiene capacidad para poder, por ejemplo, coactar testigos, amedrentar peritos o alterar, destruir o modificar documentación. Es justamente el primer análisis que tenemos que realizar. ¿Qué capacidad tiene esa persona para poder construir información, por ejemplo, contraria a la actividad del Ministerio Público viene realizando? También es importante, desde la otra perspectiva, que es el riesgo de fuga, establecer cuál es su capacidad de esta persona para generar ese riesgo. Véanlo así. No toda persona que en abstracto pueda pensarse que pueda fugar del país o esconderse, en realidad lo puede hacer. Por ejemplo, hay personas que sus condiciones físicas, sus condiciones psicológicas, familiares o de salud impedirían que eso ocurra. Imagínense una persona que requiere colocarse insulina, ¿sí?, semanalmente. ¿Tendrá la condición de poder esconderse, no sé, en una casa por varios meses? ¿Podrá hacerlo? No resulta lógico. Como ven, no porque en abstracto toda persona pueda fugarse o esconderse, en concreto la realizará. Hay que ver las condiciones de esa persona en particular. Y es más, incluso si pudiendo una persona poder realizar esa conducta, debe tomarse en consideración si esa persona tiene especiales vínculos que lo aten con el contexto en donde vive. Por ejemplo, ¿sí?, un padre de familia, ¿sí?, lo pensará más de una vez si se encuentra en un proceso y decide fugar del país. ¿Dejará a sus hijos? ¿Dejará a su esposa? ¿Dejará a sus padres? ¿Dejará a sus hermanos? ¿No son factores a evaluar? ¿No son todos factores copulativos que inciden justamente en la capacidad que tiene esta persona? En sentido contrario, podría pensarse que una persona joven, ¿sí?, que no tiene ningún vínculo, digamos así,
filial o dependa a su vez de otra persona, le sería mucho más fácil poder sustraerse de la Administración de Justicia. Como ven, son factores que deben analizarse específicamente desde la perspectiva de cada procesado. Ahora bien, no basta con decir que una persona, en abstracto, o bien pueda obstruir la actividad probatoria o bien pueda fugarse. Se requiere identificar qué conducta puede realizar esa persona. No es lo mismo decir que una persona, no sé, va a amedrentar a un testigo que decir que esa persona sí se va a esconder. Son circunstancias completamente distintas. Por tanto, para afirmar una u otra o cualquier otra circunstancia, lo que se quiere es establecer la capacidad específica de esa persona. Se me ocurre, si lo que se afirma sería que, poniendo un ejemplo con el joven, ¿sí?, que él tiene capacidad para sustraerse de la acción de la justicia escondiéndose, ¿sí?, el análisis tendría que partir, por ejemplo, de afirmar que el joven, dado su aparente buena salud, ¿sí?, él podría permanecer, ¿sí?, físicamente escondido un buen tiempo. ¿Sí? Podría también afirmarse que su buena salud le permitiría, por ejemplo, sobrevivir con alimentación, cuidados, mantenimiento mínimo, que tal vez una persona, ¿sí?, de una salud de una edad mayor o una salud más precaria no podría. Esos son, ¿sí?, capacidad específica que tiene el imputado, ¿sí? Igual, si hablamos de que esa capacidad está relacionada, por ejemplo, con la actividad de entorpecer los elementos de prueba, no sé, la declaración de un testigo, lo que habría que establecer es la relación que tiene, por ejemplo, esa persona para influir en ese testigo. Porque en abstracto, ¿sí?, esa afirmación no tiene recibo. Se requiere en buena cuenta establecer cuál es el nexo, cuál es la capacidad. Luego del cual, ¿sí?, solo es posible afirmar, ¿sí?, estos supuestos actos que perjudican el proceso. Ya sea que hablamos de riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento de la actividad probatoria. Ahora bien, el riesgo contra la actividad probatoria es un riesgo que puede ser ocasionado por el propio imputado o puede valerse de terceros para poder generarlos. Veamos los casos de sociedades criminales en las cuales se utiliza justamente a terceros como instrumento para facilitar delitos. Pero en el caso justamente que nos convoca de la prisión preventiva, ¿sí?, se requiere especificar en qué circunstancia en concreta nos encontramos. No es lo mismo un delito de hurto que uno de crimen organizado, por ejemplo. Por tanto, la diferenciación entre si una persona pertenece a una organización criminal o si es una persona que se dedica a hurtar en la calle, claramente establece parámetros que diferencian las conductas. Tenemos también que analizar, cuando analizamos el peligro de fuga, específicamente. La directiva de prisión preventiva a la que hacemos solución indica justamente que lo trascendente es el análisis de la actitud del sujeto para provocar su ausencia. Cuando se menciona la actitud, se refiere a la capacidad material que éste tenga para poder, ¿sí?, desplazarse, para poder permanecer oculto o para poder permanecer fuera de la órbita de la Administración de Justicia, ya sea que fuera del país, dentro o fuera del mismo. Y en ese contexto en particular, lo que se resalta es la idea esencial de las conexiones que tiene este sujeto. ¿Qué conexiones puede tener un sujeto, ¿sí?, que pretende salir del país? Por ejemplo, condiciones amicales, familiares o incluso laborales, que le permitan permanecer fuera del país o cuando menos esconderse.
En ese contexto, ¿sí?, lo trascendente cuando se analiza específicamente el peligro de fuga, no es más que establecer la capacidad de desarraigo que tiene la persona. Esto es, su capacidad para desvincularse de las relaciones amicales, familiares o de trabajo que tiene en el lugar en el cual viene siendo procesado. En ese contexto, la circular de prisión preventiva, en el considerando séptimo específicamente, ¿sí?, lo que establece que el punto nodal estriba justamente en el arraigo, al que he hecho mención, ¿sí?, en términos cualitativos, en términos de la calidad que tiene justamente la persona, ya sea para permanecer dentro del lugar donde es procesado o viceversa, para poder esconderse o fugar. Las facilidades, justamente, es en ese contexto las que provocan, por ejemplo, las condiciones personales del imputado. ¿Sí? Situación económica, situación familiar, situación de salud, entre otras, que se conjugan justamente para facilitar, ¿sí?, esconderse o huir. En buena cuenta, ¿sí?, además de estos factores que ya hemos analizado, hay otros que pueden concurrir. Por ejemplo, ¿sí?, la existencia de antecedentes penales, ¿sí?, los determinados móviles cometidos con anterioridad, es decir, delitos previos, ¿sí?, procesos pendientes por resolver, que en suma lo que establecen es un parámetro de lo que puede ser la conducta futura de una persona que se encuentra procesada. Ahora bien, todo lo que hemos visto hasta aquí se denomina presupuestos objetivos. Esos presupuestos objetivos deben ir a la mano o de la mano con lo que se denomina los presupuestos subjetivos, que en buena cuenta entran o centran su atención en la personalidad del imputado. Veámoslo de esta manera. No porque una persona tiene la capacidad de hacer algo, lo va a hacer. Y es justamente en ese punto en donde debemos abordar el siguiente análisis. Que una persona tenga, por ejemplo, si hablamos de riesgo de fuga, tenga familia fuera del país, tenga amigos fuera del país, ¿sí?, y se encuentre procesado por un delito grave, ¿significa per se concluir que va a salir del país? No necesariamente. Justamente en ese contexto, ¿sí?, los presupuestos objetivos tratan de ahondar, ¿sí?, en la posible reacción que tenga el imputado, ¿sí?, que se encuentra frente a un proceso. Ahondar en sus cualidades personales, ¿sí?, por ejemplo, en su voluntad de sujetarse al proceso. En ese contexto se analiza, por ejemplo, su actividad, la actividad probatoria que realice, los actos de interacción que realice a nivel fiscal, su voluntad de cooperar, entre otros factores que en el contexto concreto determinarán con probabilidad cuál será su conducta futura. Así, este dato se tiene que ahondar con la disposición anímica que tenga la persona en una situación coyuntural. Miren de este modo. Una persona que se encuentra procesada en una causa, ¿sí?, si en el contexto en concreto fallece un familiar suyo, su madre, su padre, un hermano, ¿sí?, es probable que en ese contexto, ¿sí?, en lo último que piense sea en fugarse. Es probable que lo que piense es en estar con su familia, en estar acompañando a sus seres queridos y no justamente en sustraerse de la acción de la justicia. Como ven, un factor a analizar es la actitud anímica que tenga la persona, ¿sí?, en el momento en que se solicita la prisión preventiva. Claramente, ¿sí?, este es un factor de difícil identificación, pero que puede rastrearse, por ejemplo, ¿sí?, a la actividad que realiza el investigado en el proceso, ¿sí?, a sus antecedentes o incluso, ¿sí?, a
circunstancias particulares, como su relación con otros procesados, su relación con su entorno social, entre otros. Por último, el último presupuesto material es el que se denomina, ¿sí?, la prognosis de pena o límite peniológico. Señores, el Código Procesal Penal prescribe que para solicitar prisión preventiva, la prognosis de pena debe ser mayor de 4 años. En abstracto, ¿sí?, se requiere que, en principio, el tipo penal sea un tipo penal que prevea una pena privativa de libertad mayor de 4 años. Pero en sentido concreto, también se requiere que, haciendo una evaluación preliminar, se pueda establecer que en las circunstancias concretas de la persona, eso me ocurre, imagínense ustedes, concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, la pena probable imponerse sea una pena también mayor de 4 años. Esos dos factores deben tomarse en consideración justamente cuando se analiza el límite penológico, la pena abstracta más la pena concreta. En suma, señores, estos son los presupuestos materiales que concurren para imponer prisión preventiva. Muchas gracias.